el Señor los bendiga, hermanos, en esta hora, amén. Santo es el nombre de Dios. ¿Cuántos saben que la presencia de Dios está en este lugar? Amén. ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios en este lugar? Santo es el nombre del Señor. Nos da mucho gusto el saber que aún hay un pueblo que tiene el deseo de buscar más del Señor y que a pesar de todas las adversidades, pues se da el tiempo para poder buscar más de Él y ser llenos de Él. Y bueno, pues también agradezco al pastor Javier, así como a ustedes como iglesia, que me hayan dado la oportunidad de poder llegar a este lugar para compartir la palabra del Señor. Así que vamos a tratar de meditar en ella y voy a invitarles a que abran su Biblia juntamente conmigo en esta hora para reflexionar de la palabra de Dios. Joel capítulo 2. Usted conoce esta porción de la Biblia. Joel capítulo 2, versículo 28. Cuando usted ya lo tenga puede decir fuertemente amén. Joel capítulo 2, versículo 28. Si usted lo tiene puede decir con nosotros amén. Comparta la palabra del Señor. Si por ahí no hay alguien, que no trae Biblia, comparta la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos ya lo tenemos? Santo es el nombre del Señor. ¿Cuántos están despiertos? Amén. Aleluya. Sé que la mañana este cambio de horario afectó a muchos, pero yo creo que hay un pueblo dispuesto para recibir más del Señor. Joel capítulo 2, versículo 28. Estaremos partiendo de aquí para compartir la palabra del Señor. Y entonces tendremos este tiempo de reflexión de la palabra. Amén. Dice la palabra del Señor, si ya todos lo tenemos, ya lo encontramos por ahí, me intriga saber si ya, ayúdenme por ahí. Miren, en caso de que no lo encuentren, yo sé que quieren manejar sus Biblias, ¿verdad? Pero en caso de que no, aquí está en la pantalla, así que vamos a leer esta porción de la Biblia. Está después de Oseas. Amén, antes de Amós, ya lo tenemos, muy bien, vamos a leer esta porción de la Biblia. Dice esta porción de la Escritura en Joel capítulo 2, versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Elevamos una oración. Padre celestial, gracias porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias porque nos ayuda, nos guarda, nos bendices. Gracias porque el hecho de estar despiertos y estar de pie es y ha sido y seguirá siendo uno de los más grandes milagros, Señor, que tú traes para la vida de tus hijos, Señor Jesucristo. Ahora, Padre, ha llegado el momento de reflexionar en tu palabra. Hemos sentido tu presencia en este lugar, en medio de un pueblo que te alaba de todo corazón, Señor Jesucristo. Ahora permítenos meditar, reflexionar y sobre todo poner en práctica la palabra que el día de hoy vamos a estar meditando, Señor, y que sea tu Espíritu ministrando nuestras vidas y nuestros corazones, de modo que salgamos de este lugar bendecidos. Todo esto te lo pido en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado. Y el pueblo del Señor dice amén y amén. Puede tomar su lugar en esta hora. Nuevamente me presento, soy el pastor Jaciel Hernández, pastor asociado de la iglesia Ebenecer. Nuevamente, pastor Javier, pastora Carlita, gracias por la invitación. Vamos a reflexionar en la palabra del Señor. Leía este pasaje, creo que es un pasaje que todos hemos escuchado o hemos leído en algún momento, y si hay alguien que a lo mejor son las primeras veces que asiste a la iglesia o apenas está aprendiendo con respecto a esto, bueno, este pasaje nos habla precisamente de la promesa del Espíritu Santo. Tiene un doble sentido o una doble aplicación, mejor dicho. Esta doble aplicación era en primer lugar para el pueblo de Israel.
el pueblo que Dios eligió para cumplir su propósito y para con el mundo ahí. Sin embargo, este pueblo, a las alturas donde el profeta Joel estaba emitiendo esta palabra, estaba en una condición de decadencia espiritual, estaba en una situación de crisis. Y el mal era inminente, el castigo, la ira de Dios era inminente para este pueblo. Y el Señor no quería que esto pasara desapercibido, porque Dios no es un Dios indolente. Nuestro Dios se compadece de nosotros. Y antes de poder traer este juicio, Él tenía que avisarles de muchas maneras. Hey, viene algo malo, por favor, conviértanse, por favor, vuélvanse a mis caminos, por favor, vengan a mí. Pero el pueblo del Señor había tomado una actitud de necedad y de terquedad. No está muy distante de nuestra realidad, porque en nuestra actualidad pasa algo muy similar. La gente conoce del Señor, la gente conoce lo bueno y lo malo, y saben, la mayoría de los que estamos aquí en Poza Rica han escuchado o han oído en algún momento, han recibido la palabra de Dios. Sin embargo, en nuestra actitud de necedad hemos persistido en nuestros caminos de pecado. Y sin embargo el Señor sigue enviándonos mensajes de advertencia. Tengan cuidado, viene un mal, viene algo terrible, y ya lo estamos viviendo. Entonces el Señor envía esa palabra, pero al enviar una palabra de juicio, también envía una palabra de bendición para el pueblo. Les dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Había una promesa de que vendría un avivamiento para el pueblo del Señor, un despertar espiritual, como lo escuchábamos en el momento de la alabanza. Vendría un despertar espiritual para el pueblo. Dice: y después de que venga este despertar, entonces derramaré mi espíritu sobre toda carne, y entonces va a haber profecía en vuestros hijos y vuestras hijas. Los ancianos tendrán sueños, no a la hora de la siesta, no, sueños, revelaciones. Vuestros jóvenes tendrán visiones también, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu. Y se escucha muy bonito. Esto se cumplió en la segunda aplicación, se cumplió el día de Pentecostés, cuando en aquel aposento alto de Hechos capítulo 2 dice la escritura que vino un viento recio, y el Espíritu vino, y fueron repartidas lenguas como de fuego sobre los que estaban ahí, y cada uno hablaba según el Espíritu les daba que hablase. Y existe, es real, ha sucedido, y hasta nuestros días ha persistido. Pero a lo que voy con esta introducción es a lo siguiente. Me llamaba la atención la primera frase de Joel 2:28. Y después de esto representa muchas cosas, y lo más importante que quiero resaltar el día de hoy es que si hay un después de esto, quiere decir que también hay un antes. Esto es una cuestión de efecto, de causa y consecuencia. ¿Qué significa esto? Que para que viniera el después, para que viniera el Espíritu Santo, antes debió haber un proceso, antes debió suceder algo, o se debió hacer algo, o debió venir algo para que hubiera un después. Se lo pongo para que usted me lo entienda de una manera sencilla. Yo no puedo adelgazar si no antes me someto a una dieta estricta. ¿Cuántos dicen amén? Yo no puedo tratarme una enfermedad si antes no voy con un médico y me revisa, me da su dictamen, ¿no? Y me dice: bueno, tienes que hacer esto y aquello. Señor, usted tiene la glucosa por los cielos, por las nubes, tiene que bajarle al azúcar a eso. ¿No es verdad? Porque hay gente que se automedica y por eso la cosa empeora. Bueno, aquí, para que usted pueda recuperarse, debe haber un antes, un proceso. Y espiritualmente hablando también pasa lo mismo. Y es por eso que veremos que a través de la escritura, qué es lo que tenemos que hacer, o qué tiene que suceder antes de que venga la promesa del Espíritu Santo, antes de que venga el despertar, el avivamiento, el mover del Espíritu Santo nuevamente en la iglesia. El título de esta reflexión entonces es: antes de la promesa. ¿Puede decirlo conmigo? Antes de la promesa. Una vez más: antes de la promesa. Para eso vamos a regresar a Joel capítulo 2 versículo 12. Joel capítulo 2 versículo 12. Vamos a esta porción bíblica. Nuevamente les pido con mucho cariño y afecto que puedan ayudar a aquellos que se les está dificultando, porque aunque aquí está en la pantalla, pues ellos quieren leer en su Biblia, ¿verdad? Y eso es bonito, eso es reconfortante, que quieran encontrar en su Biblia. Así que si por ahí puede usted indicarle, ayudarle, estaría perfecto. Vamos a Joel capítulo 2 versículo 12. Dice de la siguiente manera, vamos a leer unos versículos. Dice: por eso pues dice Jehová, convertíos a mí
con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Versículo 13, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe? Pregunta, si volverá, se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Luego dice el versículo 15, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, dice aquí, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar. Lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Versículo 18, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Hasta ahí vamos a dejar esta porción de la Biblia. Lo primero que vamos a tratar entonces está en el versículo 12. ¿Qué tiene que suceder antes de que venga el despertar, el avivamiento en la iglesia del Señor? ¿Qué tiene que suceder antes de que usted vea la obra de Dios en su vida? Traducida obviamente en salvación, en restauración en las familias, traducida obviamente en un milagro de sanidad, en un milagro de bendición. ¿Qué tiene que suceder antes? Bueno, lo dice la Escritura, y lo primero que tiene que suceder es que debemos convertirnos de todo corazón. ¿Puede repetirlo? Convertirse de todo corazón. Versículo 12, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. La palabra conversión tiene que ver entonces con un cambio de rumbo, un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. Y todos los días nos levantamos con el deseo de ver y de aplicar un cambio en nuestra vida. No, usted no me va a dejar mentir. Después de todo lo que hemos pasado, usted se levantó cierto día y dijo: ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a buscar más de Dios, voy a ir a la oración, voy a ir a la enseñanza, ahora sí voy a estar en la iglesia, ahora sí voy a evangelizar, voy a predicar, o lo que usted se haya propuesto. Un día usted lo dijo, pero algo, no sé, la vida cotidiana, los afanes de la vida, la carnalidad, la carne que muchas veces nos es más fuerte que el deseo de buscar del Señor, nuevamente nos ganaron y volvimos a nuestra rutina diaria. Un círculo vicioso de perdición que cada día nos aleja más del Señor. Y no por decir perdición quiero decir que usted tiene un vicio o está en drogadicción o un pecado de moralidad, algo de esos pecados que para la gente es abominable. No, hay cosas más sencillas, como el mal hábito de no orar, de no leer la Biblia, de no pasar tiempo con el Señor, como el mal hábito muchas veces o la actitud negativa de no perdonar, de seguir en esa actitud de necedad. Eso se vuelve un círculo vicioso y nos aparta del Señor. Pero el Señor le dice aquí al pueblo: ok, yo voy a tener un avivamiento sobre ustedes, les doy la promesa del derramamiento de mi espíritu sobre toda carne, pero primero conviértanse de todo corazón. Es decir, cambien de rumbo, cambien de actitud. ¿Con qué actitud hemos estado viviendo este último año? No me voy muy lejos, estos 3 últimos años de pandemia. 3 años, ¿verdad? 2, estos 2 últimos años de pandemia. ¿Con qué actitud hemos vivido? Le aseguro que un poquito más conscientes, un poquito más espirituales, porque el miedo está todos los días. Y si voy, y si salgo, y si me contagio, y qué tal si me entuban, y qué tal si meten al hospital, y si no regreso. Claro, a veces tienen que suceder ese tipo de situaciones para que el pueblo entienda que hay necesidad del Señor. Hoy en la mañana, a las 5 de la mañana, me buscaba una mujer que hemos estado visitando constantemente y siempre nos aceptaba, pero nunca quería hacer un compromiso con el Señor. Ese último mes enfermó, no sabe de qué, pero de algo muy, muy grave, que la tenía en cama, y fuimos a orar por ella. El jueves oré por ella y me dijo: voy a ir al doctor para que me receten algo. El día viernes o sábado en la madrugada, me decía ella: yo estaba, pastor, estaba con algo en mi cuerpo, yo sentía como que ya me iba, y empecé a clamar al Señor, y de repente desperté y dije: gracias, Señor, porque ya me sanaste. Y dijo: ahora sí, pastor, yo quiero servir, ahora sí, yo quiero entregarme a Él, ahora sí, yo no me quiero apartar del Señor. Y dije: gracias, Dios.
Porque aunque fue necesario un momento de necesidad, de lamento, de lloro, de temor, ahora que el Señor le ha dado una nueva oportunidad, ahora ella quiere estar en el camino del Señor. Pero ¿acaso necesitamos dolor, tristeza? ¿Acaso necesitamos pruebas para convertirnos y cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra manera de buscar del Señor? No, hermano, amigo que me escuchas, no necesitas que se muera uno de tus hijos, no necesitas tener problemas económicos o que tu matrimonio esté al borde de la destrucción. No necesitas que tu hijo esté en las drogas para que tú vengas a clamar al Señor. Tienes libertad plena de acercarte a Él. Búscalo ahora que tienes vida, búscalo ahora que estás bien, que todo está tranquilo. En las buenas y en las malas, ven y busca su presencia. Cambia esa actitud, convierte tu corazón, tu mentalidad. Dile al Señor, ayúdame a tener una actitud diferente. Y créame, cuando usted haga eso, cuando usted le pida al Señor eso y el Señor lo haga en usted, el Señor traerá aún mayor bendición. Conviértanse de todo corazón, en ayuno, en lloro y en lamento. Ellos tenían que hacer, el Señor les dijo cómo. Usted me dirá, pero es que no sé cómo, pastor. El Señor les daba la pauta aquí. Tiene que ser en ayuno, en lloro y en lamento. El ayuno, existen por lo menos 6 ayunos nacionales en Israel. Es decir, toda la nación se une para ayunar en Israel durante esas 6 ocasiones. Y los motivos son variados. Algunos es por arrepentimiento, otros por reconciliación, pero los más comunes son por conmemoración. Escuche esto, ellos ayunan solamente para recordar el mal momento, la situación que ellos vivieron en alguna instancia. Ellos ayunan para recordar la salida de Egipto. Todo el pueblo ayuna ese día cuando recuerdan este momento. Pero el problema es que el ayuno que ellos estaban practicando se había vuelto una rutina vacía. Es decir, ya lo hacían por compromiso. Usted dirá, ay, qué tremendos. Es que recordaban que el Señor los había sacado de Egipto, cómo el Señor había traído con poder y autoridad las plagas a Egipto, y ese reino poderoso los había dejado libres. Sí, recordaban el tiempo del desierto y cómo el Señor trajo maná, cómo les dio agua en medio de esa situación difícil y cómo los metió a la tierra prometida. Sí, lo recordaban, pero se había vuelto algo rutinario. ¿Por qué? Porque lo recordaban en conmemoración, pero aquí en su mente y en su corazón se les había olvidado el poder de Dios. Y pasa algo muy similar hoy en día. Muchos de nosotros recordamos a Dios y lo tenemos en nuestra boca. Tan solo cuando decimos Dios te bendiga, estamos recordando a Dios, estamos bendiciendo a los demás, ¿no es verdad? Cuando usted lee la Biblia, perfecto, pero a veces se queda aquí afuera. El Señor anhela que lo recordemos de una manera más profunda, no solamente que sea un recordatorio mental, sino que esté aquí en el corazón, en la esencia de nuestra vida, en lo más profundo de nuestro ser. Que ese ayuno no sea solamente algo por compromiso, que ese tiempo en la iglesia no sea una rutina vacía, que esos días en el templo, en la oración, las enseñanzas del pastor, o los días que hay reunión en donde usted vaya, si es en Casa Elim o es en otros lados, que no sean algo rutinario. Él anhela que sea de todo corazón. Él anhela que cuando usted venga a su presencia, usted se humille y se doblegue delante de Él, que reconozca y que se acuerde. Porque usted, si está buscando usted motivos para poder venir al Señor a buscarlo de todo corazón y en humildad, hay muchos. Tal vez ahora no hay uno aquí presente en este momento, pero acuérdese del día que usted estuvo enfermo, del día que le pidió por un hijo, por su esposo, por su esposa, por un familiar, y que usted clamó a ese Dios, y recuerde cómo Dios hizo ese milagro y el Señor levantó a esa persona, el Señor le contestó en su momento de angustia. Recuerde que todo eso lo ha hecho el Señor y lo seguirá haciendo. Ahí están los motivos principales. Búsquenme, conviértanse con ayuno, con lloro. La conversión tenía que ser de forma interna, de forma privada. Tenían que hacerlo ellos primero. Acá tenía que salir del corazón, pero también tenía que ser de forma pública, que la gente lo viera, lo notara. Déjenme decirle algo. Dice esta porción que tenía que ser con lloro y lamento. En la tradición judía, cuando alguien fallecía, contrataban a las famosas plañideras. ¿Quiénes eran estas? Bueno, eran mujeres que se dedicaban de manera especial a llorar por los difuntos. O sea, si usted se sentía cansado y no quería llorar, contratabas un grupo de mujeres que llorara, imagínese usted. Y ellas lloraban, era su profesión. Hoy en día pasa lo mismo, pero no les pagamos, solo les damos cafecito con galletas y pan, ¿verdad? Pero algo parecido, ¿no es verdad? Bueno, en aquel entonces así
ellos contrataban a estas mujeres, y se dice que se escuchaba a una gran distancia cuando alguien, y la gente reconocía cuando alguien había fallecido, porque se escuchaba a gran distancia el lamento de estas personas, y lloraban, y se escuchaba algo tremendo. Pero el problema es que no era algo real, ¿o sí? ¿Verdad que no? Porque pues no eran sus familiares, solo les estaban pagando, ¿verdad? Les estaban dando, y por eso es que ellas lloraban, ¿no es verdad? Y el Señor les dice, no, es que ahí no hay sinceridad en ese lamento. No quiero que lloren las plañideras. Yo quiero que ustedes lloren delante de mi presencia, que se note, que sea visible, que realmente están arrepentidos, que realmente quieren cambiar. Cuando en los problemas matrimoniales el esposo le dice a la esposa, te prometo que ahora sí voy a cambiar, mi amor, ya voy a ser un esposo responsable. Cuando el hijo le promete a mamá, mamá, ahora sí, mamá, ya voy a ser un buen hijo, mira, yo voy a ser responsable, voy a trabajar, o le voy a echar ganas a la escuela. Pero usted ve que nuevamente regresa a la misma actitud. Usted no cree eso, ¿verdad? Ese tipo de cambios, ese tipo de promesas están vacías, porque usted y yo sabemos que no va a suceder, que solo lo están prometiendo para calmar nuestras emociones y que no nos sintamos mal. El cambio verdadero, el arrepentimiento verdadero se nota con acciones, se demuestra con acciones, ¿no es verdad? Y el Señor dice lo mismo, ok, yo te creo que estás arrepentido, pueblo mío, pero quiero que me lo demuestres. Quiero que llores delante de mí, que te quebrantes y que me dejes quebrantarte, y que ese llanto, ese lamento, ese arrepentimiento, esa conversión sea real y verdadera. Que lo sepas tú, pero también que lo sepa el mundo. Nuestro cristianismo, nuestra fe tiene que ser notoria a los demás. Usted no puede decir que quiere cambiar y ocultar su amor por Dios. ¿O a poco usted esconde a su esposa? Se encuentra con los compañeros de trabajo, verás. ¿Y quién es ella? Es un familiar. ¿Así le hace usted? ¿Verdad que no? O usted, hermana, esconde a su esposo. ¿Y quién es él? Es un amigo, es mi primo. ¿Sí? ¿Verdad que no? Qué terrible que la anden escondiendo usted como esposa. O peor, a los hijos, ¿no? ¿Y quién es ese muchacho? Es un niño que recogí por ahí de la calle. ¿Verdad que se siente feo? Que te nieguen. Qué terrible y qué triste es que neguemos a nuestro Dios, que escondamos nuestra fe y nuestro amor al Dios Todopoderoso, al único que sí es fiel, al único que cuando estuviste enfermo estuvo contigo, al único que cuando te enfermaste estuviste aislado en un cuarto de hospital o en tu casa, al único que cuando estuviste necesitado, desesperado, estuvo contigo, porque tu familia se apartó, tus amigos se alejaron, la gente que decía que te amaba te dejaron de frecuentar cuando tuviste ese problema, esa necesidad. Pero el único que estuvo contigo y que no se avergonzó de ti y se quedó a tu lado se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso no podemos avergonzarnos de Él. Yo no me avergüenzo. Mire, a mí me daba pena, soy hijo de pastor, y a mí me daba pena porque tengo una mamá muy ruidosa, más que yo. Ahorita estoy tratando de predicar tranquilo, mi hermano Javier lo nota, yo soy más gritón. Pero déjame decirle algo, tengo una mamá que hace mucho ruido, y ella cuando ora, ella ora. Yo decía, qué vergüenza. Ay, no, qué pena. Ya, mamá, cálmate. Se topaba alguien en la calle y le decía, pastora, porque ella también ella predica la palabra, ¿puede orar por mí? Y ella, en el nombre del Señor. Mamá, cálmate. No tenía un encuentro con Dios, me daba pena, me daba vergüenza, porque yo no conocía realmente al Dios que ella había conocido. Y cuando yo lo conocí, cuando el Señor cuando yo tuve un encuentro con el Señor, y cuando Él trató conmigo, y cuando empezó a hacer sus milagros y me empezó a ayudar, cuando me sacó de momentos de desesperación, y siempre lo digo y me gusta contarlo, cuando sanó a mi hijo mayor, y cuando pasó todo eso, déjeme decirle, la pena se me quitó, y ahora me encuentro en la calle y la gente me dice, pastor, ¿puede orar por mí? Aquí vamos a orar, y en el nombre de Jesús. Y ese que se burlaba de la mujer aquella, de esa madre de familia que oraba en público y que hacía mucho ruido, ahora es más gritón todavía. ¿Sabe por qué? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, dice la escritura. No te avergüences de la palabra del Señor, no te avergüences de dar testimonio de tu fe, que tu conversión, que tu búsqueda de Dios sea visible. Y cuando sea visible, entonces la gente va a querer buscar de Dios. Cuando sea visible en tu casa que eres cristiano, que eres hijo de Dios, tus hijos sí van a creer. Si van a querer buscar de Dios, van a decir, mi papá ya está cambiando. Entonces ahí donde se metió sí le funciona. Vamos a ver. Cuando sea visible, tu esposa va a decir, como que ya el viejito ya no habla igual.
ya no se comporta, ya no es tan violento, ya como que ya le está bajando. En la iglesia, ahí lo ayuda, yo quiero ir también. Pero tiene que ser visible. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está ahí cerca de ti que tu cristianismo sea visible, dile en esta hora que tu cristianismo, que tu fe sea visible. Lo primero que se tenía que hacer entonces era convertirse de todo corazón. Sigo avanzando. ¿Qué otra cosa más se tenía que hacer? Dice la escritura, Joel capítulo 2 versículo 15, tocad trompeta en Sión. Tocad trompeta en Sión. Hasta ahí dejamos. Vuelvo a contarles la cuestión de la tradición judía. Lo decimos de esta manera porque creo que en alguna enseñanza el pastor ya lo mencionó. La Biblia fue escrita en un contexto cultural diferente. La Biblia fue escrita en Medio Oriente, allá en Israel, en aquella zona, y ellos tenían una manera de vivir distinta. Usted puede ir a diferentes partes de la República y tan solo en el vocabulario, si usted va al norte y dice una palabra que es popular acá, allá para ellos es ofensa, y viceversa, ¿no? Vienen para acá y es una ofensa. Bueno, hay que tomar en cuenta este contexto cultural. En la cultura de ellos, para poder llamar, en el tiempo en el que existían, para poder llamar a la reunión o para poder emitir una alarma, utilizaban una trompeta. Ellos utilizaban una especie de cuerno seco de un carnero que utilizaban como trompeta para lo siguiente. En primer lugar, era para reunir a la congregación. Los juntaban cuando había junta. Válgame la expresión, los juntaban cuando tenían que reunirse. Y me recuerda aquí en la misión donde estamos trabajando, tenemos una misión por sector 5 La Bomba, hacia adentro. Estaba dando la enseñanza a los hermanos que gracias a Dios se van a bautizar. Y recuerdo que de repente escuché que en el aire sonaba una voz que decía: a la señora Griselda se le informa que por favor pase a recoger esto. Y dije, ah, caray, ¿y eso qué? No le hice caso y volvió a sonar. Al señor tal se le informa que sus animalitos se salieron del corral y están comiendo la cosecha de tal persona. Ya me tuve que detener, ¿no? Y le pregunto a los hermanos, oiga, ¿qué es eso? Me dice, es que aquí todavía utilizamos este método de comunicación. La gente, bueno, han puesto una especie de altavoz grande, ¿no? Y cuando hay una junta o algo, ahí se vocea, ahí se habla. Y la gente ya sabe, escucha, se repite 2, 3, 4 veces y entonces la gente ya se reúne para las juntas. Dice, pero antes, pastor, me decía el hermano, no era así. Teníamos un tubo grande en el almendro de la escuela primaria y cuando teníamos una junta urgente, agarraban un tubo y ¡paz!, le pegaban al otro tubo. Tubo con tubo suena fuerte. Y con ese solo fierro, con esos 2 fierros sonaban ¡paz! Y toda la comunidad, todos, absolutamente todos, sabían que había algo urgente que tratar. Yo me quedé sorprendido. Hoy no podemos vivir sin el celular, ¿verdad? Sin el WhatsApp, pero ellos ya tenían un método diferente, tienen un método diferente de comunicación. Algo muy parecido pasaba en el pueblo de Israel. Ellos utilizaban la trompeta, era un lugar grande y sonaba la trompeta, que estaban ubicados en diferentes lugares, sonaban la trompeta y entonces el pueblo ya sabía, hay reunión urgente. El Señor les dice, para que venga el avivamiento, el despertar, para que yo haga el milagro en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu hogar, primero hay que tocar trompeta. Toca trompeta en Sión, la señal de alarma, la señal de reunión, la señal de que algo urgente viene a ese lugar. ¿Qué significaba? Reúnelos. Tienes que juntarlos. Joel capítulo 2 versículo 15 dice, tocad la trompeta, convocad asamblea. Versículo 16, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Era necesario juntar a la congregación, pero no solamente en un grupo. Escuche esto, no solamente que se juntaran en un lugar, porque en un lugar pueden estar muchos reunidos, pero en la mente podemos estar en lugares distantes. No solamente estar en un solo lugar. Ahorita usted está tal vez en este lugar con sus hermanos y estamos supuestamente escuchando la palabra del Señor, pero su mente está pensando en otras cosas, en que el cambio de horario, en que se desveló, en que tiene sueño, en que ya tiene hambre, no sé, en otras cosas. Estamos unidos en cuerpo, pero mentalmente hablando estamos en otros lados. Y el problema no solamente es lo mental, los pensamientos que estamos llevando a otros lados, sino también lo espiritual. A veces nuestro espíritu no está conectado a lo que nuestros hermanos están haciendo. A veces el pueblo de Dios alaba, se goza en la presencia del Señor, glorifica a Dios, pero
hay alguien que no está aquí, hay alguien que está en otro lugar distante. En el servicio y en la obra del Señor, cuando se trata de trabajar, cuando se trata de salir a evangelizar, de ir al anexo, cuando se trata de salir a evangelizar a las calles, hay gente que no está en la misma sintonía. Y por eso no entiende, y por eso se molesta, y por eso no le agrada que el pueblo de Dios esté haciendo, y pone muchas excusas para no servir. Entendamos entonces que el Señor anhela que usted y yo estemos unidos, sí, en cuerpo, que nuestro cuerpo físico esté aquí reunido en un templo. Es muy importante. No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, dice la Biblia. Pero Dios no solamente quiere que tu cuerpo esté como un objeto inerte en este lugar. Él anhela que tu espíritu también esté en este lugar. Él anhela que tus pensamientos, tus deseos estén en este lugar juntamente con nosotros, donde está el Rey de Reyes y Señor de Señores, donde está el Señor que sana, salva, transforma, cambia. Él anhela que tu mente, tu corazón estén en este lugar. Y en la familia, en donde quiera que sea, esta palabra aplica. Cuando en la familia no se está unido en cuerpo y en espíritu, entonces empiezan los problemas, los conflictos. Porque el esposo ya no quiere nada con la esposa, porque el esposo desconectó su sentir de su familia y empezó a poner la mirada en alguien más, en otra mujer, o la esposa de la misma manera, porque el hijo empezó a darle prioridades a las cuestiones materiales y empieza a alejarse de su familia. Aplica en todas las áreas de la vida. Él anhela que estemos unidos. Reúnelos, júntalos, dice, convoca a la asamblea, reúne al pueblo, dice aquí, santifica la reunión. Nos habla del objetivo, para qué reunirnos. ¿Para qué nos reunimos? Nos reunimos nada más para que el pastor pues no nos llame la atención porque no fuimos a la iglesia. O porque el pastor insiste. Cuando vamos a la iglesia, lo invito a la iglesia, ándale, vamos a orar por usted. Para eso fue. ¿Por qué? ¿Por qué estamos reunidos acá? El objetivo de nuestra acción tiene mucho que ver. La Escritura dice que venimos a este lugar entonces para santificarnos. Santifica a la reunión. Cuando tú y yo venimos a este lugar, créeme, tienes la posibilidad de limpiar tu corazón, de descargar tu corazón en la presencia del Señor. La gente equívocamente piensa que para asistir a un templo necesitas estar limpio. La gente cree que para poder ser parte de una congregación necesitas no tener pecado. Para que te abran la puerta de una iglesia debes estar bien. Y me he topado a muchas personas de esas que dicen: pastor, yo voy a ir cuando ya cambie. Yo voy a ir cuando ya sea diferente. Porque la verdad soy un diablo, me decía un joven. Si entro al templo se va a caer. ¿Y cuántas personas no hay de esas? Si voy a la iglesia se va a caer, yo sé quién soy y no quiero ser hipócrita. Ya saben, excusas de hoy en día. Pero déjame decirte algo. No necesitas ser un santo para entrar a un templo. ¿Sabes por qué? Porque el que está aquí, que es mayor que el templo, ese nos purifica y ese nos santifica. Santifica la reunión. ¿Y cómo puedes santificarlo? ¿Existe un líquido? ¿Existe una fórmula? Repitiendo el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, repitiendo el Salmo 23, abriendo tu Biblia al lado de tu cama para que el poder de la Biblia purifique toda tu casa. No, solamente viniendo a la presencia de Dios, confesando tus pecados y dejando que el Espíritu Santo te limpie, te transforme y te cambie, es como podemos ser santificados. Entiéndelo, no necesitas ser perfecto, Él te perfecciona aquí. Pero eso sí, el que venga al Señor debe dejarse transformar, debe dejarse santificar. Y es algo que no nos gusta. Se lo digo yo porque también me ha tocado ministrar a otras personas. Vienen y dicen: sí, pastor, yo quiero que ore por mí, quiero ir a la iglesia, estoy agradecido con el Señor. De COVID ahorita salieron varias personas en la comunidad, gracias a Dios. Murieron varios, pero otros se salvaron. Estuvimos orando y los fuimos a visitar, les llevamos alimento mientras estaban enfermos. Y algunos de ellos llegaron a la iglesia y dijeron: pastor, estoy agradecido. Y trajeron hasta ramos de flores y cosas así. Pero después de ahí no los volvimos a ver. Porque ellos creen que el agradecer a Dios y buscar de Dios solamente es eso, un día, con una acción, con un regalo. No, Dios no quiere tu dinero, Dios no quiere tus flores, Dios no quiere nada de eso. Dios quiere tu corazón. Y no lo quiere para jugar con Él o para lastimarlo. Quiere tu corazón para limpiarlo, para cambiarlo y hacerlo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Santifica la reunión, les dice. Júntalos, santifícalos aquí en la presencia de Dios. Doble sus rodillas, clame al Señor, Él nos puede santificar. Aquí viene algo bueno. Joel capítulo 2 versículo 16. Joel capítulo 2 versículo 16 dice de la siguiente manera: reunida al pueblo, santificada la reunión, juntada a los ancianos, congregada a los niños y a los que maman,
salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Cosa tremenda aquí. Dice, le habla a todos, a los jóvenes, a los ancianos, a los niños. Incluso le dice, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Si hay alguna especie de figura civil importante o de acción o de ritual importante en el pueblo judío, ese es el matrimonio. Cuando alguien se casaba, hacían una fiesta de acuerdo a sus posibilidades. Y la fiesta duraba de acuerdo al dinero que se tenía. No era un día, eran varios días. La fiesta, según el diccionario Vila Esquaín de los judíos, era de la siguiente manera. Empezaba en la casa del novio, como ya se los conté alguna vez, y terminaba con el novio pasando a traer a la novia, a la prometida, ¿verdad? Y es por eso que en la parábola de las 10 vírgenes se escucha, ahí viene el novio, porque el novio estaba en su casa, en su aposento, preparándose y empezando la fiesta, y después venía con sus amigos, con ruido, con fiesta, y pasaban por la novia. Y después de ahí llegaban a la consumación matrimonial, y el acto aún importante de esto era que el novio comprobara que la novia era virgen, que era pura, que había tomado una mujer pura. Y para eso era el tálamo, que era el lugar donde se concretaba precisamente esta especie de acción, ¿no? Pero el Señor les dice en este pasaje, aún eso que es muy importante, la consumación del matrimonio, esa figura que era de mayor relevancia en el pueblo del Señor, aún eso puede esperar. Denle prioridad a lo que les estoy pidiendo. Denle prioridad a buscar mi presencia, a santificarse, a reunirse. Denle prioridad a buscar de mí. ¿Y cómo lo podemos aplicar hoy en día? De la misma manera. Muchas de las personas que no vemos en este lugar o que no quieren buscar del Señor es porque tienen otras prioridades, cosas terrenales, cosas pasajeras, tienen prioridades económicas, tienen prioridades sociales, de amistades, familiares. Y siempre hay un amigo que les impide llegar a la casa del Señor, un familiar visitante que les impide buscar del Señor o dedicarle tiempo a Dios. Siempre hay un trabajo, una deuda, algo económico que les impide buscar del Señor. Pero el Señor les dice, ponle pausa a eso y dedícame tiempo a mí, dame prioridad a mí. Ojo, no estoy diciendo que desatendamos las cuestiones económicas de trabajo, las cuestiones laborales, nada de eso, no. Pero dice el Señor, denme prioridad a mí, yo soy prioritario para ustedes. Cuando el pueblo del Señor entienda que primero es Dios, que lo primero debe ser Dios en nuestra vida, déjeme decirle algo, cosas maravillosas van a suceder en este lugar, en esta iglesia. En tu familia, cuando le des tiempo a Dios en oración, cuando busques del Señor, tus hijos van a ser salvos. Cuando clames a Dios de todo corazón y te humilles delante de Él y busques su perfecta voluntad, Él te puede contestar y puede hacer ese milagro que estás buscando. Pero primero, dale prioridad al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ay, ya no nos gusta, porque es invertirle tiempo, porque es dejar de hacer cosas. Tenemos una rutina y el Señor, el taxista que me topé, gracias a Dios porque se me estaba haciendo tarde, me dijo, ¿usted es cristiano? Me vio así como que, o testigo de Jehová o cristiano. Le digo, sí, soy pastor asociado y yo siempre, a mí me gusta evangelizar a los taxistas, soy platicador hasta por los codos, dicen por ahí. Y le empecé a hablar y me dijo, yo también voy a una iglesia. Le digo, ah, qué bien. ¿A cuál va? A la de kilómetro 12 con el hermano Doroteo. Ahorita están en el culto, nomás que yo me vine a trabajar. Y dije, ya empezamos mal. Y me agarré. Dele tiempo a Dios. Aparte un tiempo para el Señor. Sí, dice, pero es que la necesidad. Digo, ¿acaso no cree que Dios es su proveedor? ¿Acaso Dios lo ha dejado sin comer? ¿Acaso usted se ha quedado desamparado? No, dele el tiempo a Dios que Él se merece. Y déjame decirte, amigo, hermano que me escuchas, la fórmula de esto, la fórmula del despertar espiritual, del avivamiento, la fórmula del milagro que necesitas, de la respuesta que necesitas de parte de Dios, no es un predicador extranjero. No es que venga una cruzada de milagros, alguien de Sudamérica, alguien de Estados Unidos y que te dé una palabra en inglés. No hay líquidos traídos como dicen unas sectas, ¿verdad? Por allá, agua del río Jordán. No hay nada de eso, ni la flor de la abundancia, ni nada de eso. ¿Sabes una cosa? La fórmula para ver el despertar espiritual y la gloria de Dios en nuestra vida es que busquemos del Señor con todo nuestro corazón, que le demos la prioridad que Él se merece. ¿Cuántos dicen amén? Dale prioridad. Dale prioridad.
No estás perdiendo el tiempo como muchos te dicen. Alguien te ha dicho, estás perdiendo el tiempo. No, tú lo has visto, tú lo sabes. El Señor está haciendo algo en ti, lo has sentido. Y cosas más grandes y maravillosas Dios puede hacer en ti, pero dale el tiempo que Él merece. ¿Cuántos dicen amén? Él debe ser prioridad. Lo último que quiero tratar en esta hora, lo último de 10 minutos, ¿verdad? Lo último que pide es clamar a Dios. Joel capítulo 2 versículo 17 dice ahí: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Lo último que tenemos que hacer entonces es clamar a Dios. Clamar a Dios. ¿Sabe cuál es el primer paso para acercarse a Dios? El primer paso para acercarnos a Dios es clamar a Él. La gente no se acerca a Dios porque tiene pena, tiene temor, tiene flojera, pereza. Como decíamos, tiene cosas más importantes que hacer, pero solamente hay un paso para estar más cerca de Dios. El primero es clamar a Él. Clame al Señor en el lugar correcto, entre la entrada y el altar. Me acaban de decir hoy en la mañana también: es que Dios está en todos lados. Le digo: claro que sí. Y es que Dios se manifiesta en todos lados. Sí, claro que sí. Y yo ahí en mi casa puedo orar. Sí, por supuesto que sí. Le digo: pero cuando usted va a la escuela, usted también puede aprender en su casa, puede aprender a leer y escribir, ¿verdad que sí? Pero ¿qué es necesario? Una escuela, un maestro, alguien que le enseñe, que lo guíe, ¿no es verdad? La institución indicada es la escuela. Y le digo: esto que usted ve aquí es eso, es una escuela, un lugar de aprendizaje para acercarnos más a Dios, para buscar más de Él, en el lugar correcto, entre la entrada y el altar, que era la parte desde el espacio interior hasta exterior, hasta el interior. Es decir, había necesidad de llegar hasta lo más profundo, no solo quedarse en la parte de atrás. No les dijo: quédense allá atrásito, allá en donde ahí Dios los puede alcanzar a escuchar. No, es decir, lleguen hasta lo profundo. Y esto aplica para nosotros. No te quedes en la entrada de la presencia de Dios, no te quedes al principio, métete más en su presencia, busca más de Él, acércate más a Él, porque el que más busca, más se encuentra de parte del Señor. Entre la entrada y el altar hay un lugar correcto, está la casa de Dios. En tu casa, aparte un lugar especial para orar por tu familia, por tu necesidad. Ahí, y cuando lo hagamos, iglesia, en tu casa de manera individual y aquí de manera conjunta, en un solo sentir, y cuando lo hagamos, el Señor hará milagros nuevamente. El Señor manifestará su presencia en nuestras vidas con la actitud correcta y las personas correctas. Lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Hace un llamado. El sacerdote era el líder espiritual de la casa de Israel, del pueblo de Israel. Y dice: desde allá, desde la casa pastoral, los líderes solamente sabemos quejarnos muchas veces de que no hay apoyo, de que nadie quiere buscar. Las de damas: es que hermano, no quieren venir. Los de jóvenes: no hermano, ya no quiero nada con el cargo porque nadie me apoya. Los de varones: no hermano, nada más me ven y me ignoran. En la casa siempre hay uno que es el líder espiritual. Siempre hay uno en la casa que le dice a la esposa, al esposo: hey, vamos a la iglesia. No quiero, tarda un montón el pastor, hora y media predicando. No, me aburre estar ahí. Pero hay uno que dice: ándale, vamos a echarle ganas. Mira, nos está yendo ya un poco mejor desde que empezamos a buscar de Dios. Siempre hay uno, a veces es el hijo: mamá, vamos a ir a la iglesia, vamos a buscar del Señor. Pero aunque seas único, sea uno nada más, déjame decirte, no pierdas la constancia, insiste, lleva a tu familia a buscar del Señor. Y cuando lo hagas, tú verás maravillas en tu familia y en tu vida. Cuando lo hagas, habrá milagros, habrá prodigios. Cuando lo hagas, habrá un despertar espiritual en tu vida, amén. Pero alguien tiene que empezar con las personas correctas, en el lugar correcto. Lloren los sacerdotes y ministros de Jehová. Toma la iniciativa. No te esperes a que todos quieran. No espere, iglesia, que toda la iglesia tenga ganas de orar, de buscar a Dios. No, usted hágalo. Y si usted ya lo está haciendo, no deje de hacerlo. Apoye la visión, el trabajo que se está haciendo, lo que se está trabajando, apóyelo. No se queje: no vienen, pastor, no nos ayudan, pastor, nos dejan solos, pastor. Claro que sí, nos van a dejar solos, pero con que no nos deje el Señor, con eso es más que suficiente. ¿Cuántos dicen amén?
con el clamor correcto y digan, versículo 17, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Venir con el clamor correcto. No les dijo, vengan a exigir. Ustedes son hijos de un rey, príncipes y princesas. Ustedes son herederos. Ustedes tienen toda la autoridad. Arrebaten, no. Vengan y digan, perdónanos, Señor. La mejor manera de evitar un conflicto, ¿sabe usted qué es pidiendo perdón? Cuando la esposa se enojó con usted, si hay aquí algunos varones, cuando la esposa se enojó con usted por algo, ¿qué tiene que hacer? Amor, no, perdóname, la verdad, mira lo que dije, pues salió de control esto, discúlpame, mira, no quería hacerlo. ¿Qué pasa? Al principio así como que, pues vemos, pero ya después se le va pasando, ¿no? Primer paso, con la esposa de la misma manera. Amor, oye, disculpa, mira, yo sé que no te eché lunch, ¿verdad? Pero perdóname, mañana sí, prometo. No sé, ¿qué tan importante es el perdón? Y el Señor lo que nos dice entonces es eso. Quieren ver ese avivamiento, ese despertar, quieren ver algo maravilloso de mi parte, quieren ver ese avivamiento y ese milagro y lo que ustedes están pidiendo, quieren verlo, pidan perdón. Reconozcamos nuestras faltas delante de Dios, reconozcamos nuestros errores. La iglesia se está hundiendo en muchos lados por el orgullo, porque no quiere reconocer cuáles son sus faltas, porque no quiere reconocer cuáles son sus carencias, porque cree que así como vive y así como está bien y no necesita nada más. Los matrimonios se destruyen porque siempre hay alguien que no quiere reconocer sus faltas, que se ha equivocado, que algo está fallando y prefiere vivir así antes que reconocer que ha fallado. Pero cuando tú pides perdón a tu familia, a tus hermanos, a Dios mismo, entonces la cosa cambia. Hay una transformación, un cambio verdadero en tu vida. El Señor dice, clamen a mí pidiendo perdón. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, perdónanos. Nehemías decía, Señor, perdónanos. Después de que esta palabra se cumplió y vino el juicio, fue destruida la nación. Y dice la escritura que Israel, el pueblo de Israel, nación del norte, fue destruida y desaparecida, dispersa. Y el pueblo de Judá, nación del sur, fue llevada cautiva. Y dice la escritura que cuando Nehemías, un siervo del Señor, estaba ya en aquella nación, le fue bien, era un funcionario público. Pero cuando le llegaron las noticias de su nación toda destruida y asolada, tal vez recordaba las profecías de otros mensajeros más que les habían advertido lo que iba a suceder. Y al escuchar esto decía, perdónanos, Señor, hemos pecado contra ti, yo y la casa de mi padre. Nehemías no tenía nada que ver. A él estaba yendo bien, Dios le estaba bendiciendo a pesar de su situación. Tal vez él no tenía que pedir perdón, pero sentía la empatía y se sentía identificado con el mal de su pueblo y decía, perdónanos, hemos pecado contra ti, yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti. Y déjame decirte algo, hoy es necesario que el pueblo vuelva a clamar y a pedir perdón y misericordia y vuelva a clamar por un avivamiento. Porque vemos a los que fallan, a los que se van, a los que ya no quieren buscar de Dios. Vemos a los que nos critican y los oímos y les decimos, el Señor les va a traer juicio, el Señor les va a dar su pago en su tiempo. Pero ¿cuántos decimos, perdónanos, Señor? Y perdónanos, porque si hemos fallado, si hemos tenido fallas, defectos, perdónanos, límpianos, transfórmanos, danos una mentalidad diferente, cambia nuestra actitud, haznos distintos. Danos una manera diferente de pensar, haznos mejor. Avívanos, Señor. ¿Cuánto nos atrevemos a levantar este clamor delante de Dios? Y la respuesta viene después de ahí. Versículo 19, responderá Jehová y dirá a su pueblo, yo les envío pan, mosto y aceite y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Cuando el pueblo del Señor se convierta de todo corazón, íntima y públicamente, cuando el pueblo del Señor clame a Dios y le dé prioridad al Señor y se santifique, entonces Él contestará, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice la escritura. Y después de todo esto yo te voy a contestar. Voy a restaurar tu casa, tu familia. Voy a restaurar tu matrimonio. Voy a restaurar tu vida. Después de todo esto. Qué tremendo, ¿verdad?
A veces solo nos dedicamos a leer el capítulo 2, versículo 28. Espíritu Santo, que venga. Pero antes de la promesa, antes de la restauración, antes del milagro, tenemos que hacer todo esto. ¿Quieres ponerte de pie en esta hora? Y yo pregunto, ¿habrá alguien que de verdad, habrá alguien que de verdad quiera ser restaurado en su hogar, en su familia? ¿Habrá alguien de verdad que quiera un milagro en su vida? ¿Habrá alguien que de verdad quiere el mover, el despertar espiritual de su iglesia? Porque decimos, yo quiero que avive, Señor, yo quiero ver un despertar, yo quiero esto, un milagro, pero no hacemos nada para que suceda. No pasamos el proceso, no atravesamos el proceso, el antes. Si tú lo quieres, entonces tenemos que cumplir estos mandatos de parte del Señor. Ahí donde estás, no sé si se puede pasar al altar. Si el pastor da una oportunidad de pasar al altar. Si hay alguien que quiere el día de hoy esto de parte del Señor, venga a las plantas de Dios, salga de su lugar y doble sus rodillas. Déjame orar por ti. A mí nadie me va a contar lo que Dios puede hacer. Yo lo he visto. Yo he visto matrimonios restaurados. Yo he visto milagros. Yo he visto cómo el Señor transforma, cómo Él cambia. Yo he visto lo que el Señor hace en las vidas. Yo lo he visto. Yo he visto milagros, he visto prodigios. No me canso de decirlo y ya no me da pena decirlo. Antes me daba pena, hoy ya no me avergüenzo. A lo mejor a ti te da pena porque aún no has conocido al Dios que yo conozco. Déjame presentártelo. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios que cambia, que transforma. Él es el Dios que te conoce. Sabe hasta los mínimos detalles de tu vida. Lo que le escondes a otros, Él lo sabe. Y Él pudiendo condenarte y enviar en este momento juicio para destruirte, Él prefiere darte misericordia, prefiere darte amor, prefiere perdonarte, pero tienes que venir. Ahí donde estás, cierra tus ojos, déjame orar por ti, Padre Celestial. Oh Señor Dios y Padre Celestial, vamos, clama un momento, levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz. Yo sé que tú puedes hacerlo, no es muy difícil, solo cierra tus ojos. No es mágico, solo es para que nadie se distraiga, para que no te distraigan otros. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dile: yo, Señor, yo necesito un cambio en mi vida. Yo, Señor, yo anhelo, Señor, esa transformación en mi vida, ese fuego en mi vida. Yo lo necesito, Señor. Si hay alguien que ya está cansado de llevar esta carga, si hay alguien que ya está cansado de llevar esos problemas, esa necesidad, si hay alguien que está cansado de sentirse apagado en su espíritu, en su mente, en su corazón, hoy es el día, hoy es el momento, hoy es el tiempo. El fuego de Dios está aquí, el fuego de Dios está con nosotros, el fuego de Dios está aquí. Él quiere hacer un cambio en tu vida, Él quiere hacer algo en ti el día de hoy. Él quiere cambiar, Él quiere transformar. Vamos, levanta tu mano. Y rabasai que ereta ese tan andar y tabasai etero toma. El Señor tiene poder. Yo puedo hacer la obra, dice el Señor. Yo puedo avivar a tu iglesia, yo puedo avivar a este pueblo, puedo hacer el cambio en tu vida, en tu familia. Yo puedo transformar, yo puedo cambiar, pero antes necesitas reconocer tus faltas. Ya no las escondas. A la vista de Dios son visibles. No hay nada escondido delante de Dios, pero Él quiere perdonarte, Él quiere transformarte, Él quiere limpiarte, Él quiere hacer la obra en ti, en ti, en ti. Él quiere hacer la obra en ti, en tu hogar, en tu vida. Antes de todo, antes de que venga el milagro, antes de que venga el milagro a tu vida, a tu hogar, primero tenemos que humillarnos delante de Él. Primero tienes que reconocer tus faltas delante de Él. Tú crees que está escondido, tú crees que nadie más lo sabe. Él sabe tus carencias, tu necesidad. Él conoce tu dolor, Él conoce tu necesidad. Ahora Él quiere obrar en tu vida, Él quiere obrar en tu vida, Él quiere cambiar y transformar. Él quiere hacer algo en ti el día de hoy. Vamos, hermano, levanta tu voz el día de hoy y clama. Él quiere cambiar tu vida, tú lo necesitas. Tu cuerpo te dice que no.